tenemos una deuda, y por eso debemos de pagarla con toda la gratitud del mundo a aquellas personas que dedican su tiempo a escuchar. Realmente la oportunidad que nos dais de servir y de ayudar es muy importante, por lo menos para mí, y considero que muchas otras personas piensan de igual forma. En ese sentido, vamos a dar paso al tema rápidamente porque es un tema de una enjundia bastante grande y tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques colaterales que lógicamente no vamos a poder abordar en profundidad, pero que los iremos marcando, los iremos desarrollando, los iremos explicando, y si luego sobre alguno de los enfoques que hablemos tiene alguna pregunta, en el turno de preguntas puede hacer las preguntas que considere, ¿vale? Bueno, decir que el suicidio para mí es una epidemia silenciosa, porque estamos ahora en tiempos en que está muy de moda la palabra epidemia, la palabra pandemia. Sin embargo, no nos damos cuenta de que el suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, estadísticas reales nos hablan de que al cabo del año se producen más de 1 millón de muertes por suicidio en todo el mundo. Una cifra que es total y absolutamente baja y total y absolutamente irreal, porque hay más de la mitad de los países que albergan la población mundial, como por ejemplo China, con 1.200 millones, India con 1.100 millones y más del 50% de los países de África que no ofrecen datos a la Organización Mundial de la Salud sobre los suicidios que hay en sus propios países. ¿Qué quiere decir esto? Que ese millón del que habla la OMS se puede elevar al número que nosotros queramos respecto a la incidencia real de este problema. El aumento es exponencial de una manera terrible en los últimos 30 años. Ha habido un aumento de más de un 70% de suicidios en el mundo. Y concretamente, en las estadísticas que elabora la OMS sobre las causas de muerte en todo el mundo, la segunda causa de muerte de los jóvenes de 15 a 29 años no es la droga ni es ningún otro tipo de cosa, nada más que el suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte en todo el mundo para jóvenes de 15 a 29 años. Es un dato preocupante, muy preocupante. Ahora bien, concretamente trasladando el tema a nuestro país, si cogemos las estadísticas del 2016, del año 2016, que es el último año actualizado en el que tenemos estadísticas del suicidio en España, veremos que en el año 2016 en España se suicidaron 3.800 personas. 3.800 personas al año son justo 10 veces más que los homicidios que hubo en España durante ese año del 2016. ¿Qué quiere decir? Que hubo 350 homicidios durante todo el año 2016 en España y, sin embargo, hubo 3.800 suicidios. Es justo el doble que las personas que murieron por accidente de tráfico. Y bueno, ¿por qué le denomino yo pandemia silenciosa o epidemia silenciosa? Por una razón muy sencilla. Existe un prejuicio terrible a nivel social y a nivel de los medios de comunicación, a nivel de la psicología social del ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, en el que se cree que las noticias sobre el suicidio deben soslayarse. No se deben publicar porque eso sería como atraer a la gente a que se suicidara. Este es un prejuicio total y absolutamente instalado en la sociedad y en los medios de comunicación y es contrario a lo que realmente ocurre. Si hacemos una extrapolación, por ejemplo, a las víctimas por violencia de género, las mujeres que mueren al año por violencia de género, comprobaremos que durante el último año en España han muerto de 60 a 65 personas, mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, anteriormente estas cosas se callaban, pero ahora están constantemente de moda y están en los medios de comunicación. Todos los días, en televisión, en prensa, en radio, cuando se produce una violencia de este tipo, aparece. Y la gente se va concienciando de la necesidad de esa violencia social, de cómo hay que erradicarla. Se moviliza a la gente, se realizan proyectos de ley, realmente la gente está trabajando en la sociedad para erradicar eso. Esto con el suicidio no ocurre. Comparemos de 3.800 personas
a 50 o 60 personas. No es extrapolable. Sería conveniente también, aparte de eliminar ese prejuicio y empezar a hablar realmente del suicidio, hacer ver a los políticos que nos gobiernan de todo tipo y de toda índole que ellos no quieren dar publicidad al nivel de suicidas porque eso significa que la salud mental de la población a las cuales ellos dirigen no es del todo correcta. Y este tipo de cosas los políticos no se lo pueden permitir. Precisamente por eso las estadísticas no se hacen valer, no se le da la misma preponderancia ni en los medios de comunicación ni a nivel político, ni se invierte ni se financian proyectos para erradicarlo de la misma manera que otras violencias que sí son financiadas y son ayudadas. Y efectivamente deben de ser, no esas, todas, porque el suicidio es una de las más graves, por no decir la más grave. Una vez dicho esto, comentaremos, por ejemplo, que, y para terminar ya con la estadística, porque no nos interesa alargarnos en este tema, pues diremos simplemente que el problema no es solamente la gente que se suicida. El problema es también la gente que lo intenta. Y las estadísticas del 2016 nos dicen que igual que hubo 3.800 suicidios, hubo 8.500 personas que intentaron suicidarse. Si sumamos los 8.500 a los 3.800, nos dan casi 14.000 personas al año que en este país intentan quitarse la vida. Unos no lo consiguen, otros sí lo consiguen. Hecho esta pequeña manifestación, esta pequeña explicación introductoria para que veamos de qué manera el problema es más importante de lo que parece y de qué manera lo soslayan tanto los medios de comunicación como los políticos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que entender que es un problema de una gravedad y una magnitud terrible. Y estoy hablando de España, que si hablara de otros países con índices de suicidio más altos, las cifras son realmente escandalosas. Pero no vamos a entrar ahí. En todo pensamiento de la persona que intenta suicidarse hay una ruta mental, porque todos sabemos que el pensamiento y la mente son precisamente lo que moviliza al individuo. Entonces, esa ruta mental del suicida viene dada por lo que yo denomino como 4 pasos nefastos. El primero de ellos es que la persona, ante un problema que le viene en la vida, considera o cree que lo mejor para evadir o solucionar el problema es quitarse la vida. El segundo pensamiento que llega a la mente del suicida, después de este primero, es la rebeldía ante el problema que le acontece. Se rebela ante esa situación y piensa que es una situación aparentemente una injusticia y por lo tanto busca una fuga psicológica para evadirse de ese problema. Esa fuga psicológica pueden ser las drogas, las pasiones, los vicios, en fin, determinadas cosas. Después de esas dos cuestiones, la del problema que no se quiere, se piensa que uno es mejor morir para evadirse de él, y la de la rebeldía porque se considera que la vida está cometiendo una injusticia con él, la persona empieza a madurar en su mente cómo quiere morir y de qué manera quiere hacerlo. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es cuando empieza a consumar la idea o quiere consumarla sin darse cuenta y sin saber la situación que le espera. Indudablemente estos 4 pasos, que son los que en la mente del suicida consciente, porque luego hay suicidas inconscientes de los que hablaremos, en la mente del suicida consciente se desvelan, pues esos 4 pasos se cortan si ponemos freno al primero de ellos, que ante cualquier problema grave que la vida nos acontece, rechazamos la idea de que es mejor morir, es mejor enfrentarlo. Así pues, vamos a ver primero las causas del suicidio y posteriormente veremos las consecuencias del suicidio. Entre las causas y las consecuencias vamos a establecer o hablaremos de una serie de condicionantes importantes que son cuestiones colaterales que tienen que ver con el suicidio en sí. ¿Cuáles son las causas y las señales más importantes del suicidio? Sin duda alguna, la psicología nos está hablando de que la depresión es una de las fuentes principales del suicidio. Para aquellos que todavía no tengan un concepto claro de lo que es la depresión, podemos decir que la depresión sobreviene de varias formas. Puede sobrevenir por causas fisiológicas o biológicas, por ejemplo, por hereditariedad. Puede sobrevenir
por una infección infectocontagiosa, puede sobrevenir por un accidente traumático y deteriorar el cerebro, etcétera, etcétera. Esas son causas fisiológicas. Está demostrado mediante estudios por los psicólogos y los psiquiatras que, por ejemplo, de dos progenitores con depresión, la probabilidad de que el hijo salga depresivo es de un 60%. Mientras que cuando un progenitor ha sido depresivo, la probabilidad es del 20%. No quiere decir con esto que la depresión sea solamente las causas biológicas las que la producen, pero evidentemente la herencia influye mínimamente, pero influye. Esas son causas fisiológicas. Las causas psicológicas, lógicamente, tienen que ver con aquellas emociones tóxicas, con aquellas emociones que llevamos en nuestro interior, que nuestro espíritu trae de vidas anteriores, aquellos atavismos que nos generan incertidumbre, que nos generan miedo, que nos generan ansiedad, que nos generan angustia y que realmente generan en nosotros una predisposición al desánimo, a la tristeza, a la melancolía, que, como decía Freud, la tristeza es una emoción plausible y necesaria, al igual que la alegría, que es su emoción contraria. Lo que ocurre es que la tristeza, que no se puede evitar en determinados momentos de la vida, con la pérdida de un ser querido o de una aflicción grave, lo que ocurre es que la tristeza, cuando se mantiene en el tiempo, se convierte en una patología. Y esa patología se llama depresión. Esa depresión, que según Freud, derivada de una tristeza continua, hace que la persona pierda las ansias y las ganas de vivir y, lógicamente, la depresión se convierte en el factor desencadenante de tendencias suicidas muy importantes. Las enfermedades mentales de otro tipo, como las esquizofrenias, las psicosis maníaco-depresivas, etcétera, etcétera, también tienen mucha influencia en el caso del suicidio. Pero la depresión, concretamente, según las estadísticas, incrementa en 20 puntos más el riesgo de suicidio en aquellas personas que la padecen. Otra de las causas del suicidio, el abuso del alcohol y de las drogas. No hace falta entrar aquí para explicar el tema. Otra causa de la depresión muy importante, la cuestión psicosocial que vivimos. Es decir, el ambiente de materialismo, individualismo y hedonismo exacerbado que, lógicamente, cercena los valores morales al mínimo, impide que la sociedad se dé cuenta de cuál es la trascendencia de la vida, los valores que realmente importan en la vida, e impide también que la persona encuentre un sentido existencial a su vida. El vacío existencial es una tercera causa importantísima que, como decía el gran psiquiatra Viktor Frankl, es la causa principal de neurosis terribles. El vacío existencial. El vacío existencial se caracteriza por una falta de sentido de la vida. La persona ante un problema cree que la vida ya no merece la pena vivirla, y entonces se deja llevar por pensamientos depresivos, se deja llevar por actitudes realmente de fuga psicológica, buscando satisfacer esa ansiedad, esa falta de existencialismo que tiene en ese momento en la droga, en el sexo, en otra serie de pasiones exacerbadas, en el juego, etcétera, etcétera, en otros vicios sociales, y lógicamente inicia un camino de decadencia moral y psicológica que le va a crear graves trastornos, profundos trastornos mentales, emocionales y psicológicas, y que muchas veces le llevan al suicidio. Viktor Frankl, del que hemos hablado, me gustaría hablar de él un poquito porque fue un personaje extraordinario. Viktor Frankl es un psiquiatra y un neurólogo de origen judío que vivió la experiencia de los campos nazis de Auschwitz, fue junto con su familia apresado en Viena y llevado a los campos nazis cuando él ya ejercía como profesor, recientemente ejercía como profesor y como neurólogo y psiquiatra, y allí vio cómo gaseaban a su mujer, que estaba embarazada, cómo mataron a su madre y a su padre, y él sobrevivió a Auschwitz y volvió cuando fue liberado el campo por los norteamericanos. Él escribió un libro maravilloso que es una de las obras que yo recomiendo siempre para recuperar el sentido de la vida y para recomendar a aquellas personas que han perdido realmente el sentido existencial de su propia vida, y que se titula El hombre en busca de sentido. Esa obra maravillosa de este psiquiatra extraordinario
realmente se basa en las experiencias de deshumanización psicosocial que él vivió durante los 4 años que estuvo internado en Auschwitz. Allí vivió cómo la animalidad degeneraba, cómo la humanidad del ser humano llegaba a convertirse en algo realmente terrible. Y gracias a esa experiencia desarrolló una teoría psicológica, una terapéutica psicológica que junto al psicoanálisis de Freud, la psicología individual de Adler y la de Viktor Frankl son las 3 psicoterapias más importantes para el sentido vivencial y acabar con ese vacío existencial del que hablaba antes, que es el origen de muchos suicidios. Él la denominó como logoterapia y es la búsqueda del sentido de la vida. Para Frankl, el sufrimiento tiene un sentido, hay que saber aceptarlo, se puede sobrellevar, se puede convivir y en todas las situaciones, por graves y difíciles que sean, el hombre siempre tiene la libertad de elección para poder decidir. Por muy difíciles que sean las situaciones como las que él mismo vivió, en unas situaciones realmente que no vamos a mencionar aquí, que pueden leer en ese libro y que pueden encontrar en su información, por muy difíciles, catastróficas, desesperantes y acuciantes que sean las situaciones de deshumanización y de animalidad humana y de degeneración moral, el hombre siempre tiene la capacidad de decidir. Y es muy importante saber esto, porque él, en su juventud, fue un gran luchador antes de sufrir ese encierro. Cuando estaba terminando su carrera en la Universidad de Viena, él fue uno de los grandes luchadores que inició una cruzada, digámoslo así, contra el suicidio. En aquella época, eran los primeros años del siglo pasado, en aquella época muchos estudiantes que iban a estudiar a la Universidad de Viena se suicidaban porque no querían cumplir con las expectativas que sus padres habían puesto en ellos, y tenían que aprobar las asignaturas. Y ante el miedo o el terror de no poder aprobar, muchos estudiantes se suicidaban. Y él, en su último año de carrera, junto con otro grupo de compañeros, cuando empezaban a hacer el doctorado de neurología y psiquiatría, montaron un grupo de asistencia psiquiátrica y psicológica para ayudar a aquellos compañeros que en la Universidad de Viena y en otras universidades tenían tendencias suicidas o habían intentado suicidarse por problemas amorosos, por cuestiones de estudiantes, etcétera, etcétera. Y lograron cosas extraordinarias. Salvaron a muchísimos compañeros. Posteriormente él, cuando ya fue un médico famoso y catedrático en varias universidades, doctor honoris causa en más de 20 universidades, él mismo fue delegado en un hospital psiquiátrico y se encargó de ayudar a mujeres en el ala femenina, a mujeres que llegaban con fuertes depresiones, estados de suicidio y tentativas de suicidio, y ayudó a más de 10.000 mujeres a eliminar los traumas psicológicos y psiquiátricos del suicidio, haciéndoles recuperar el sentido de su vida. Viktor Frankl es un personaje extraordinario que merecemos destacar en esta conferencia. Por eso lo hago y espero que ustedes me perdonen la digresión para seguir ahora con el tema espiritual. La vida, pues, tiene un sentido y un propósito, y el suicidio es algo realmente contrario a las leyes de Dios, como nos dice Allan Kardec en las obras de la codificación. Antes de pasar de las causas a las consecuencias, me gustaría hacer algunas matizaciones. Hay una serie de consideraciones, como he dicho al principio de la conferencia, hay una serie de aspectos importantes que tienen que ver con el suicidio. Por ejemplo, el suicidio inconsciente. El suicidio inconsciente es aquella persona que, por ejemplo, no desea morir, no desea suicidarse, pero a raíz de un vicio, por ejemplo, como el tabaco de forma exacerbada, pues no puede evitarlo y realmente se está matando poco a poco y acorta su vida 10 o 15 años precisamente porque tiene un cáncer de pulmón y muere antes de la época que le tocaba desencarnar. En ese sentido, eso es un suicidio inconsciente. ¿Tiene responsabilidad? Pues sí tiene responsabilidad. Evidentemente, la falta es proporcional, la expiación es proporcional a la falta. Por lo tanto, aunque él no quiera suicidarse, evidentemente ha acortado su vida y eso tiene una repercusión espiritual. Eso es un suicidio inconsciente. Hay otras cosas, como puede ser el suicidio inducido. Hay personas, por ejemplo, que
en momentos determinados son capaces de instigar al suicidio a alguna persona que tienen al lado cuando ven que esa persona está sufriendo mucho o tiene un cuadro depresivo muy agobiante o una situación difícil, y como ellos no tienen conciencia de que hay una realidad espiritual después de la muerte, pues no tienen empacho ninguno en inducir a otras personas al suicidio. ¿Qué nos dice Allan Kardec de esto? Pues Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, en el ítem 946, nos dice que aquella persona que induce al suicidio a otra responderá de ese acto como un asesinato. Por lo tanto, el que induce a suicidarse a otro tendrá que dar cuenta de su acto como si fuera un asesinato. Aparte del suicidio inconsciente y del suicidio inducido, tenemos algo que son las tendencias suicidas. Las tendencias suicidas se traen de forma atávica en nuestro propio periespíritu, en nuestra propia alma. Son las personas, o somos las personas que en vidas anteriores, en un momento determinado, cometimos un suicidio en nuestra vida. Y lógicamente las repercusiones de ese acto no solamente se producen en la vida subsiguiente, sino que muchas veces tienen consecuencias durante varias vidas, no solo una, sino durante varias vidas. Por lo tanto, es muy importante saber que muchas de las personas que tienen tendencias suicidas no solamente son porque en el pasado las tuvieron y todavía en ellos anida, en su inconsciente anida, esa tendencia a quitarse la vida al más mínimo problema. Una de las causas del suicidio que no he mencionado anteriormente y que tiene que ver con esta cuestión, por eso la he dejado para ahora, es precisamente la parasitosis u obsesión u subyugación espiritual. Es decir, personas que, según nos dice el espiritismo, sufren procesos obsesivos por motivos de venganza por otros espíritus enemigos del pasado y los inducen al suicidio durante un proceso de magnetismo mental, hipnosis mental, donde van incentivando en ellos las ideas depresivas, las ideas de, digámoslo así, de desmitificación de su propia personalidad, haciendo ver que ellos no sirven para nada, que no valen para nada, con la intención de vengarse, de quitarlos de la vida porque son deudos que tienen correspondiente a cuestiones del pasado. La parasitosis espiritual, la obsesión y concretamente la subyugación es un añadido a las otras causas de las que hemos mencionado anteriormente: la depresión, los vicios y pasiones graves como el alcoholismo, con la vampirización de espíritus obsesores, el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Y la obsesión o parasitosis espiritual se une a esas otras causas de las que hemos hablado, incentivando al suicida a quitarse la vida. Kardec habla, dentro de la doctrina espírita, de otro concepto, y con esto ya terminamos las consideraciones adicionales que luego podemos ampliar si alguno quiere en el turno de preguntas. Habla de un concepto muy interesante. Kardec nos habla del suicidio moral. ¿Qué es el suicidio moral? El suicidio moral es el de aquellas personas que se saben dominadas por las pasiones, se saben dominadas por los vicios, hasta tal extremo de que son conscientes que esos vicios le van a llevar a quitarse la vida, le van a llevar a acabar la vida, y sin embargo no hacen nada por impedirlo. Como dice Kardec, este es el peor de los suicidios, porque se unen dos cuestiones: la cuestión de la inferioridad moral, de no querer luchar contra las propias debilidades, pasiones y vicios, sabiendo que te va a llevar a acabar con tu vida, y luego el hecho de que te va a degenerar en la vida, en esas circunstancias, en esas cuestiones de las que estamos hablando. ¿Me vais a permitir? ¿Os estáis aburriendo? ¿Voy más rápido? ¿Voy más lento? ¿Va bien todo? Vale, pues continúo. Porque ahora vamos a entrar en las consecuencias del suicidio. Vamos a entrar ya en cuestiones espirituales más importantes. ¿Cuáles son las consecuencias del suicidio? Pues las consecuencias del suicidio son muchísimas. Hay consecuencias personales, que veremos ahora, consecuencias familiares, consecuencias sociales, consecuencias espirituales y, por supuesto, consecuencias psicológicas y consecuencias en vidas posteriores, que ahora veremos. Las personales ya las podemos intuir, las veremos ahora cuando hablemos del proceso del tránsito del suicida, etcétera, etcétera. Pero las familiares es importante destacarlas ahora, aunque sea brevemente. Muchas veces los suicidas
se suicidan porque consideran que no pueden enfrentar determinados problemas familiares. Pero la pregunta es, ¿el hecho de que yo no pueda enfrentar determinados problemas familiares me autoriza a mí a quitarme la vida y a dejar en la indigencia, por ejemplo, a mi esposa y a mis hijos? O incluso aunque mi intención suicida sea una buena intención, incluso aunque mi intención suicida sea una intención por amor, ¿cómo podemos dilucidar esto? ¿Qué creemos? Si yo me quito la vida por amor hacia algún familiar mío, ¿qué responsabilidad, qué repercusión tengo al respecto? ¿Tendré que tener un atenuante? ¿No lo tengo? ¿He de cumplir con el mal que he cometido? Es muy importante tener esto en cuenta. El mal es siempre el mal. Y la opción del suicidio es uno de los mayores atentados contra la ley de Dios, que es la ley de la vida. Por lo tanto, no podemos, bajo ningún pretexto ni condición, por mucha que nuestra intención sea positiva o buena, quitarnos la vida, porque no sabemos las consecuencias posteriores que nuestro acto va a repercutir en aquellos que nos rodean. Pondré un ejemplo, que es mencionado por Kardec en el capítulo 5 del libro del cielo y el infierno y la justicia divina. Cuando está hablando de las causas y los distintos tipos de suicidas, hay un ejemplo que él menciona de un señor, un comercial muy rico y muy importante, que en la guerra que estaba librando Francia en el año 1850 contra Italia por una cuestión de frontera, pues llamaron a filas a su único hijo. Tenían un único hijo al que quería con locura, y entonces la única manera de librar a su hijo de ir a la guerra y de que pudiera fallecer era quitarse la vida, porque si él se quitaba la vida, quedaba la viuda y por la ley francesa el hijo ya no iba a filas, ya no iba a la guerra. Y él, por amor paterno, filial, se quitó la vida para que su hijo no fuera a la guerra. Este espíritu fue convocado en las reuniones de la Sociedad Espírita de París por Allan Kardec y manifestó lo siguiente: estaba sufriendo mucho y realmente él era consciente de que nunca más haría lo que había hecho, porque, en primer lugar, aunque su acto fue un acto de amor paterno, el mal siempre es el mal. Y evidentemente su falta se veía atenuada porque él había realizado ese acto por amor. Entonces, la expiación que él estaba cumpliendo era muchísimo menor que la de otros suicidas por la intención del acto, por la intención del acto que él tenía, que él había tenido. Al final eso no sirve de nada. Los espíritus, oigo una voz por ahí. Los espíritus le dijeron a Kardec, en este sentido, cuando ya él terminó de dar la explicación, este espíritu, a pesar de por amor filial, por amor paterno, haber dado su vida y haberse suicidado, sin embargo, el mal cometido es una falta que debe de expiar, porque él cometió una falta mayor que el quitarse la vida, no confiar en Dios. Porque el hecho de que su hijo no hubiera ido a la guerra no significaba que el hijo podía haber muerto, podía haber venido con vida perfectamente. Las consecuencias, él ignoraba las consecuencias de que su hijo fuera a la guerra. Por lo tanto, la falta de confianza en Dios y el realizar ese acto tuvo que pagar la consecuencia. Y es más, Kardec explica en ese mismo artículo el hecho de que se puede comparar a las personas que... Y lo que aprenden, lo aprenden porque a base de esfuerzo, pero es que así no puede enseñar. Eso es imposible enseñar así. Bueno, diría que la persona, Kardec compara otro caso más. Pone el caso de la madre. Dice, imaginemos una madre que tiene un bebé pequeño y como realmente está muy imbuida de sus creencias religiosas y son esas creencias religiosas fanáticas, creen que el niño, si se muere a corta edad, va a ir al cielo y es capaz de matar al bebé. El acto bueno de la madre de condenar al hijo a la muerte porque considera bajo sus creencias de que va a ir al cielo, ¿sería punible o no sería punible? Claro que sería punible. Por lo tanto, el acto
y la intención son cuestiones a valorar. Y por lo tanto el suicidio siempre y en todas circunstancias tiene una repercusión moral. Esto que lo tengamos claro. Ha quedado, creo, explicado el tema, ¿no? Bien, esas son consecuencias familiares que tenemos. Vamos a las consecuencias personales. El tránsito. ¿Qué es lo que ocurre con el tránsito del suicida cuando va al otro lado? Pues en primer lugar, la gran sorpresa. El suicida se lleva la sorpresa de que sigue viviendo. Él creía que quitándose la vida todo terminaba, se iba a sumergir en un sueño profundo y se da cuenta que la vida continúa, que sigue sintiendo, que sigue oyendo, que sigue pensando, pero no sabe qué le ocurre. Y como no sabe y desconoce lo que le ocurre porque no piensa ni cree que existe otra vida, entonces se cree que sigue vivo. Y entonces entra en un proceso ya de angustia que se añade a la cuestión de ansiedad que le ha generado el proceso del tránsito y al sufrimiento que todavía está experimentando de los momentos y de la agonía de la muerte. ¿Por qué? Porque al suicida, al romper el lazo periespiritual del periespíritu con el cuerpo de forma violenta, según nos explica perfectamente Kardec en el libro de los espíritus, entonces el suicida genera una perturbación terrible en el propio psiquismo, en el propio periespíritu. Y de la manera en que se ha suicidado, no solamente desestructura el periespíritu y lo daña de la manera en que se ha suicidado, sino que eso tendrá unas repercusiones posteriores en vidas subsiguientes. Por lo tanto, el romper el vínculo que une el espíritu a la materia hace que el suicida tenga una turbación que dura muchísimo tiempo, la turbación espírita dura muchísimo tiempo, y al mismo tiempo, al cortar el lazo periespiritual, de forma tan violenta, se produce un fenómeno de inmersión mental en la cual la persona, como no cree estar muerta, está apegado a su materia y parece experimentar las sensaciones de la materia, la descomposición del cuerpo, los sufrimientos, retrotrayéndose al momento de la muerte y reviviendo de forma constante el fenómeno o la forma o la manera en la cual ha desencarnado. Es un tránsito muy difícil, aunque en principio está en una especie de nube, pero luego ya empieza la realidad a manifestarse y él no es capaz de verla ni de vislumbrarla, solamente de sentirla. Se siente rodeado por una angustia que lo domina, no sabe qué es lo que ocurre y empieza a experimentar las sensaciones que su periespíritu todavía recibe de los influjos del periespíritu. Bien, cuando llega al otro lado, debido a ese aspecto de perturbación mental de la que hablamos, cuando empieza a recuperar un poco lucidez mental, como su estado mental está completamente perturbado por las sensaciones que experimenta que no sabe explicar y por la sensación de que está vivo y que no sabe comprender, aparte de sentir la angustia de la muerte y de ver que sigue vivo y de que los propósitos que él se había propuesto a la hora de quitarse la vida no se están consiguiendo, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mentalmente entra en un proceso de perturbación y por sintonía llega a un lugar donde hay otros como él. Es, digámoslo así, lo que en el libro famoso de Ivonne Pereira, Memorias de un suicida, se habla del Valle de los Suicidas, donde por afinidad vibratoria y mental estas personas acuden a una zona del astral, del umbral, donde se encuentran con otros que están exactamente igual, completamente y absolutamente perturbados, en un estado de rebeldía, en un estado donde están viviendo una angustia permanente y sintiendo muchas veces el fenómeno, como hemos hablado antes, de transposición del momento de la muerte. Si uno muere envenenado, pues siguen estando sintiendo como si sus vísceras se estuvieran quemando en ese momento, etcétera, etcétera. El que se dispara en la cabeza, pues con las consecuencias del disparo y de la penetración de la bala, etcétera, etcétera. Esto no siempre ocurre y no siempre es igual a todas las personas. No es una regla general, es una regla excepcional, pero ocurre. Debemos de saber que ocurre. Los sufrimientos del suicida son graves. ¿Y cuánto tiempo duran? Pues duran durante el tiempo en que la persona ha de expiar esa falta,
Porque, como hemos dicho anteriormente, la expiación de esa falta es proporcional a la intención y al acto suicida. Es directamente proporcional. Entonces, ¿cuándo sale ese suicida de ahí? Pues sale de varias formas, concretamente de 3. O bien por un rescate, porque hay personas que oran por él y entonces espíritus superiores bajan a rescatarlo. Cuando lo consideran que está en condiciones, lo rescatan y lo llevan a hospitales donde pueda iniciar una recuperación. O bien, en segundo lugar, porque el término de la expiación ha terminado y entonces es trasladado a otro lugar. O bien, en tercer lugar, porque se le obliga a reencarnar mediante una reencarnación compulsoria. ¿Qué quiere decir eso? Que rápidamente le obligan a entrar en un cuerpo donde va a tener que retomar la prueba que no superó la vida anterior y deberá intentar afrontarla sin suicidarse. Tendrá tendencias suicidas, como hemos comentado anteriormente, porque su psiquismo las trae consigo, su periespíritu las lleva consigo. Tendrá perturbaciones, tendrá expiaciones dolorosas y tendrá un periespíritu deteriorado de forma que si se envenenó, pues tendrá problemas estomacales, problemas de duodeno, problemas de úlceras. Si se ahogó, tendrá problemas respiratorios, de pulmones, podrá degenerar cáncer de pulmón, podrá degenerar infecciones graves de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. El periespíritu queda marcado con las señales de la gravedad del acto suicida. Y lógicamente, en función de cómo hemos desencarnado de forma violenta, en la próxima reencarnación debemos afrontar una prueba similar y al mismo tiempo sufrir las consecuencias de nuestro acto. Son las secuelas del futuro. Y el reto es ese, superar la prueba que no se superó y al mismo tiempo expiar la falta, comenzar a expiar la falta de quitarse la vida. Las reencarnaciones en personas que vienen ya con deficiencias, con enfermedades, no quiere decir que esas personas sean suicidas, pero sí es cierto que muchas de esas personas que vienen con deficiencias físicas, biológicas o psicológicas, tiene que ver porque en un pasado cometieron actos suicidas. No todo el mundo, pero sí muchos de ellos tienen que ver con casos de suicidio de vidas anteriores. Son personas muchas veces atrapadas en su propio cuerpo, por ejemplo, una persona que tenga un parálisis cerebral, pues no puede hacer absolutamente nada, está en una silla de ruedas y no puede moverse. A este respecto comentaré una anécdota de un espíritu que en un trabajo de mediunidad salió para explicar su situación personal. Este espíritu comentó que durante 3 existencias seguidas se había suicidado. La primera de ellas fue inducido por una esposa a hacerlo. Y ella actuó mal y fue inducido por ella y en base a una serie de cuestiones sentimentales o emocionales, él se quitó la vida. La segunda vida vino con el propósito espiritual de intentar expiar la falta y recuperarse. Y no lo consiguió. Volvió a caer y volvió a suicidarse. Y así por tercera vez. Y en la cuarta ocasión que vino, a continuación, el espíritu que tanto le perjudicó y que también estaba pagando sus deudas, se comprometió con él a venir como madre, para ayudarle y evitar que él se quitara la vida. Pues bien, ella vino como madre y él, el espíritu que se había suicidado 3 veces, vino en un cuerpo deforme, en un cuerpo completa y absolutamente inválido del cuello hacia abajo, con lo cual no tenía posibilidad de quitarse la vida por sí mismo. Y ella se sacrificó para cuidarlo y con ello saldar la deuda que tenía con él por haberlo inducido a la muerte, haberlo inducido al suicidio. Ella lo estuvo cuidando con amor y saldó la deuda hasta que él, con 15 años, abandonó. Vinieron en una situación social de pobreza extrema, completa y absolutamente abandonado, sin ningún tipo de ayuda o protección social, mendigando por las calles ella para poderle llevar comida, etcétera, etcétera. Entonces, ella
falleció cuando él tenía 15 años. Y él murió solo y abandonado, de hambre, pero sin poder suicidarse. Los dos saldaron la deuda. Y así es como actúa la justicia divina. Pues ese espíritu, cuando comunicó y nos explicó las tendencias suicidas que había tenido durante 3 encarnaciones seguidas, ese espíritu comentó que ahora, desde aquella época, que habían pasado ya más de 500 años, desde aquella época, él se dedicaba a ayudar a todos aquellos que se habían suicidado, a orientarlos desde el plano espiritual y a prepararlos para que cuando bajaran pudieran eliminar las tendencias suicidas que habían tenido en una vida anterior y no le ocurriera como a él. Y él estaba realizando ese trabajo y se sentía plenamente realizado con esa situación. Es un ejemplo que pongo para que veamos un poquito cómo actúa la ley divina y de qué manera tenemos que procurar hacer las cosas correctamente. ¿Qué evidencias nos aporta el espiritismo? Muchísimas. Nos aporta la evidencia de que la vida se prolonga más allá de la tumba, de que los suicidas nos confirman a través de la mediunidad la situación dolorosa, sufriente y difícil que tienen, por lo cual realmente estamos viendo que la situación es muy complicada, que no merece la pena quitarse la vida, que no conseguimos nada, que es un acto inútil. Y luego sabemos por las leyes morales que la ley de Dios prohíbe acortar la vida. Solamente a Dios le es permitido quitar y dar la vida, porque solamente Él es el que la da. Él la da y Él la quita, si es que debe hacerlo. Un gran filósofo de la historia de la humanidad, que se llamaba Immanuel Kant, decía respecto del suicidio una frase muy curiosa. Decía, el suicidio, a propósito del suicidio y de Dios, decía, el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba. Dios lo prohíbe porque es abominable. Entonces, es una cuestión realmente de lógica, de sentido común, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ayuda el espiritismo a evitar el suicidio? Pues el espiritismo tiene certezas para neutralizar ese pensamiento suicida del que hemos hablado al principio de la charla. ¿Y cuáles son esas certezas aparte de la vida de ultratumba, de que seguimos viviendo? Pues aparte de esa vida futura, la primera cuestión es que el suicida nunca obtiene el resultado que va buscando. Es decir, el suicida, si se quita la vida para no querer saber nada y para olvidarse de que los problemas existen, los problemas se agravan, los problemas se incrementan. Y lógicamente la cuestión es cada vez más grave. Y luego hay suicidas que, por ejemplo, sí que creen en la vida futura. Sí que creen en la vida futura. O de determinadas religiones, pero que se quitan la vida por otros motivos, como por el motivo del amor, del que hemos hablado anteriormente. Sabemos de un caso que está explicado en el libro Senderos de Liberación, de Divaldo Franco, en el cual nos habla de un profesor de 50 años de música que se enamora de su joven alumna de 16 años. Inician una relación sentimental y los padres, lógicamente, no ven bien esa relación y la impiden a toda costa. Y como no pueden estar juntos, deciden suicidarse. Ambos se quitan la vida para estar juntos, porque ellos creen en una vida en el más allá. Son católicos y creen que van a seguir viviendo juntos en el plano espiritual, en el cielo, porque Dios les va a perdonar por el amor que se tienen. Craso error. Desde el punto de vista espiritual se aparece la escena en la cual el profesor intenta buscarla y no la encuentra. Y ella, que desencarna antes que él, está viéndose desde el plano espiritual cómo está gritando, cómo está angustiada, chillando, diciendo, me has traicionado, no te has quitado la vida tal y como lo dijimos, porque ella se quita la vida antes. No te has quitado la vida, estoy aquí, no sé lo que hago, no te encuentro, no te veo. Mientras ella grita, desesperada, mientras ella está completa y absolutamente fuera de sí, él recurre a tocar el violín para ver si con la música es capaz de que ella lo identifique. Y lógicamente ni el uno ni el otro lo consiguen. Para que veamos que incluso en estos casos, aunque se crea en la vida futura, el suicidio sigue siendo un acto abominable en contra de las leyes de Dios y nunca se obtiene el resultado que se busca. Vamos a ir terminando, porque seguro que hay bastantes preguntas. Y aunque hemos empezado 10 minutos tarde, y tengo la complacencia de Jordi de pasarme 10 minutos, ¿verdad? Que la tengo, pues intentaremos ceñirnos a la hora que habíamos prometido. Bien.
¿Qué podemos concluir? Podemos concluir muchísimas cosas. De esta conferencia se puede hacer un seminario de 2, 3 y 4 horas, porque hemos tocado aspectos colaterales, como hemos visto antes, que son para dedicarle concretamente todo una conferencia. Por ejemplo, antes de dar a las conclusiones, un aspecto importante colateral, las tanasias. Eutanasia, distanasia, ortotanasia, mistanasia. ¿Cómo se contempla esto desde el punto de vista espiritual? La eutanasia, que es acortamiento de la vida, es un suicidio total y absolutamente voluntario. La persona decide acortar su vida cuando no tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, tiene las mismas repercusiones que el suicidio normal. Es un suicidio voluntario. Tengámoslo claro que a nivel espiritual es un suicidio voluntario. Si es inducido, ya hemos visto las consecuencias. Si es causado de forma involuntaria porque se cree que de esa manera tal, también tiene sus consecuencias. Sea como sea, la eutanasia es un suicidio con todas las reglas, con todas las de la ley. La ortotanasia. La ortotanasia es lo contrario de la distanasia. La ortotanasia es el bien morir, es decir, la muerte natural, esperar la muerte cuando llega, tal y como nos mandan las leyes de Dios. La distanasia es justo lo contrario de la ortotanasia. Es la de aquellas personas que tienen un familiar enfermo en proceso terminal y por todos los medios hacen todo lo posible para que esa persona siga viviendo, se le practiquen operaciones, se le someta a sufrimientos a pesar de que saben de que los médicos ya lo han desahuciado completamente y que saben que no deben en ningún momento, si no quieren, seguir el sufrimiento adelante y prefieren mantener, porque tienen posibilidades, a su familiar en un estado completamente vegetativo, sin conciencia y tal y cual, pero no quieren la muerte natural. Incluso generan sufrimientos aleatorios y adicionales a la persona. Esto llevado al extremo. Esa es la distanasia, la ortotanasia, la eutanasia y la mistanasia tiene que ver con el suicidio social. ¿El suicidio social qué es? Pues todas aquellas cosas que vemos en nuestra sociedad que ya ni siquiera nos conmueven porque estamos viviendo en un mundo de total insensibilidad moral. Esas escenas de hambre, esas escenas de decadencia moral, de guerra, de sufrimiento de otras personas con las cuales somos incapaces de identificarnos emocionalmente ni moralmente, porque nos han anestesiado con el materialismo, el hedonismo y todas las cuestiones de esta, digámoslo así, auténtica catástrofe que vive la humanidad de pérdida del sentido y de valor de la vida espiritual. Entonces, mientras sigamos anestesiados ante el dolor ajeno, ante el dolor humano, esta sociedad seguirá cometiendo ese desliz de la mistanasia, dejando morir a gente e incluso haciendo que mucha gente que sería, digámoslo así, merecedora de nuestra compasión, de nuestra ayuda y de nuestra caridad, no la obtenga. Bien, esta digresión de las eutanasias. Vayamos a concluir diciendo que el suicidio es un acto de cobardía moral. Un acto de cobardía moral porque no somos capaces de enfrentarnos a los problemas de la vida y creemos que mediante una fuga psicológica vamos a evitarlo. Al mismo tiempo, el materialismo y la insensibilidad de lo que hemos ido hablando nos condena precisamente a una situación en que la sociedad solamente busca la satisfacción del placer y confunden placer con felicidad, confunden ser con tener. La persona cree que el placer es la felicidad y está absolutamente equivocada. Ya los psiquiatras nos lo dicen actualmente. El placer no da la felicidad. La felicidad es un estado del alma y un estado bastante difícil de encontrar. Y empieza en este mundo de forma muy difícil por conseguir la paz interior y la serenidad. Cuando seamos capaces de conseguir la paz interior y la serenidad mediante el autoconocimiento de nosotros mismos y el control de nuestras emociones tóxicas y nuestros pensamientos desordenados, estamos comenzando a experimentar sensaciones de paz y de serenidad, que es un principio muy tenue de esa felicidad que nos espera en el mañana, porque todos estamos destinados a la felicidad, a la perfección, a la plenitud, todos, pero tenemos que ganarlo mediante nuestras conquistas. En ese sentido, como digo, esta sociedad confunde felicidad con placer y, lógicamente,
Lógicamente, mientras sigan dando valor a las cosas materiales que son efímeras, que son objetos, mientras sigan cosificando a las personas, como ocurre ahora, por ejemplo, con el tema del relativismo moral, en el tema de los vientres de alquiler, con las mujeres o con otra serie de cosas, cosifican el tema de los embriones, de las células embrionarias, cosifican el tema de la eutanasia, cosificar la dignidad humana es imposible. El hombre es un ser moral, un espíritu eterno, creado a imagen y semejanza de Dios. Como decía Kant, con razón, libertad de conciencia para poder dirigirse voluntariamente, con dignidad, con libre albedrío. Y como decía el Maestro Jesús, somos hijos de un único Padre y somos todos iguales ante Él. Por lo tanto, la dignidad humana no se puede comprar ni vender, no se puede poner en entredicho. Y si alguna vez conocemos a personas que por lo que sea no atienden a conceptos espirituales o del espiritismo respecto a cómo salir de problemas de depresión que los pueden inducir al suicidio, o estamos viendo que hay personas que tienen tendencias suicidas, por favor, ayudémosle, busquémosle ayuda psicológica, que los psicólogos están también para ayudar en esto. Tienen que dar las pautas para cambiar la mentalidad, porque normalmente las depresiones empiezan muchas veces por esas cuestiones de pensamientos desordenados, de deficiencia, de neurosis o de psicosis que se convierten degenerativamente en procesos obsesivos posteriormente, de los cuales se valen espíritus para agrandar esos procesos obsesivos y, lógicamente, inducir al suicidio. La ayuda psicológica y la ayuda espiritual combinada consigue acabar con las tendencias suicidas. Muchas veces me preguntan en las conferencias ¿de qué manera podemos ayudar a los suicidas? Pues lo estamos diciendo, si la persona no admite el conocimiento espiritual, redirijámoslo hacia la psicología o hacia la psiquiatría, hablemosle de Víctor Frankl, hablemosle del sentido de la vida, hablemos de que hay que amar la vida, de que la vida hay que dar gracias a Dios por tenerla todos los días, de que somos realmente unos privilegiados, que muchos como nosotros quisieran haber reencarnado ahora y no han podido, sin embargo se nos ha dado la oportunidad a nosotros. Agradezcamos a la vida, agradezcamos a Dios, agradezcamos las oportunidades que tenemos con todas nuestras debilidades, deficiencias, sufrimientos, porque no son casualidad. Son parte de la planificación que hemos pedido antes de encarnar. Y precisamente por eso estamos aquí, para subsanar esos errores del pasado y para corregirnos y crecer moralmente. La transformación moral y nuestro progreso espiritual es la clave de toda reencarnación. Y el espiritismo así nos lo dice, Kardec así nos lo explica. Al verdadero espiritista se le reconoce por la transformación moral y los esfuerzos que hace por corregir sus malas inclinaciones. Es la clave del espiritismo, mejor dicho, del espiritista. Si no tenemos eso en cuenta, realmente lo demás tiene poco sentido. Por lo tanto, para concluir, diré que para ayudar a la gente, por ejemplo, al suicida, lo podemos ayudar con nuestras oraciones, pidiendo por esas personas y sobre todo recordando a esa persona en los momentos felices, en los momentos que tuvo de felicidad, de alegría, no recordando el acto infame en el cual se quitó la vida. No tiene sentido recordar eso. Es mejor orar por él, mandar buenos pensamientos, recordar su imagen de persona feliz, de persona alegre. Esos pensamientos le ayudan a calmar sus cuitas, sus sufrimientos, sus problemas. Eso en cuanto al suicida. En cuanto a los familiares, hacerles ver la esperanza del reencuentro el día de mañana, hacerles ver que la muerte no existe, que ese es un espíritu que necesita ayuda, que no es un espíritu que deba ser olvidado, porque está afligido en el plano espiritual y necesita ayuda, y que hemos de recordarlo con amor, con cariño, con afecto, en las cosas buenas que hizo, y mandarle nuestro agradecimiento, nuestra ayuda en forma de oración, y sobre todo una cosa muy importante. Si conocemos a alguien que se ha suicidado y es un afecto personal, hagamos este ejercicio. Todas las cosas buenas que hagamos durante el día, cuando pidamos por esas personas, dediquémoslas a Dios por esa otra persona. Si nosotros dedicamos las obras buenas que hacemos a Dios, pidiendo que con esas buenas obras ayuden a esa persona, ese espíritu que está sufriendo recibe una ayuda extraordinaria y sus sufrimientos se recortan,
y se le da una nueva oportunidad de expiación y de progreso mucho antes de lo que probablemente le correspondería. En tercer lugar, aparte de hablarles a los familiares de la esperanza del porvenir, de que se volverán a reunir con él, de que su familiar sigue vivo y de que es preciso pedir por él y orar y ofrecer nuestras cosas buenas por él. En tercer lugar, a todas las personas hablarles de que la muerte no existe. La muerte no existe. Jesús venció a la muerte a través de la resurrección. Una resurrección espiritual, evidentemente. Y nosotros, por el espiritismo, sabemos que la mediunidad nos confirma de que la muerte no existe. La inmortalidad de alma es una realidad certificada ya por la ciencia. Podríamos entrar ahí en multitud de consideraciones, en multitud de aspectos, en multitud de explicaciones científicas, pero no es objeto de esta conferencia. Entonces, es muy importante que sepamos que podemos ayudar de esa manera. Los antídotos para la persona que intenta suicidarse es hablarle con cariño, redirigirlo a un psicólogo, hablarle de la vida espiritual, de que no todo acaba con la vida física, que los problemas todos tienen solución, absolutamente todos, que no hay ningún problema que se eternice en el tiempo, que todo pasa, que debe de adquirir la calma, que debe de adquirir la aceptación del sufrimiento, que se puede hacer, que no hay problema, que hoy tenemos mucha ayuda psicológica para ello, que sobre todo debe tener mucha fe en Dios y en el porvenir, porque todos somos hijos de Dios. Y teniendo fe en Dios, sabiendo que Él está constantemente velando por nosotros y que nunca estamos solos, podemos elevar nuestro pensamiento y pedir ayuda. Y los problemas se minimizan, los problemas poco a poco se diluyen. Hay que tener paciencia, fe en Dios y esperanza en el porvenir. La inutilidad del suicidio y la misericordia de Dios son también otros planteamientos que podemos esgrimir para ayudar. En fin, con todo esto, mis queridos amigos, les contaré que en una ocasión una señora cuyo hijo se había suicidado fue a ver a Chico Javier para preguntarle de qué manera podía ayudar a su hijo que acababa de suicidarse. Y Chico le contestó de la siguiente manera: la oración de una madre derriba las puertas del cielo. La oración de una madre derriba las puertas del cielo. Analicemos el significado de todo esto. El poder de la oración es extraordinario y a los suicidas se les ayuda de esa forma, de esa manera. Y Kardec, voy a hacer una cita textual, la voy a leer para terminar. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, dice lo siguiente: el número de suicidios evitados por el espiritismo es considerable. Cuando los hombres sean espiritistas, no habrá suicidas conscientes. Aquel que conoce el espiritismo y acepta la realidad de la vida después de la muerte, nunca más será un suicida consciente. Gracias por vuestra atención, perdonadme si me he extendido y ahora queda a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias.